Me pongo a contar historias, sí me paso toda la mañana, pero estoy muy feliz de estar con ustedes por muchísimas razones. Bueno, tengo a alguien que conozco hace muchos años, se llama María, me conoce desde mis tiempos de tigueraje, como decimos en buen dominicano, y eso nos alegra. Recientemente hablé con alguien que tenía 40 años, que no hablaba, por Facebook me consiguió. Y cuando me recordó qué cosas yo le había enseñado, yo hubiera preferido no haber tenido la llamada, ¿verdad? Porque me habló de cosas muy malas, realmente. Pero eso es bueno, porque recordamos de dónde el Señor Jesucristo nos sacó, de dónde nos libró. Pero también tengo un gran afecto por su pastor, lo admiro mucho, lo respeto, y es tan bueno estar aquí. Tenemos una infiltrada de aquí a allá o de allá aquí también, que es Mariel Lebrón Sr. Bueno, Mariel León Sr., porque ya tenemos otra Mariel León que pasó a ser Junior, ¿verdad? Y damos gracias a Dios. De todas maneras, me encanta conocer y estar con otras iglesias, no porque las visite frecuentemente. Yo creo que un creyente que ama su iglesia local no anda visitando iglesias, ¿verdad que no? Pero a veces cuando estoy de vacaciones, disfruto estar en otra congregación, y cuando voy a predicar, regularmente es la oportunidad que tengo. Y es tan bueno, hermanos, escuchar el sabor diferente de un pueblo que alaba al mismo Dios. Y lo que me recuerda, no sé si algunos han ido a un parque de diversiones en Disney, que hay una atracción, creo que se llama Wonderland, y todos están cantando una misma canción y el barquito va pasando por diferentes países, y lo que va cambiando es la manera, el estilo, como lo cantan, pero es la misma canción. Y todos cantamos un cántico nuevo, ¿verdad? Y lo que me llevo es que ustedes cantan duro, cantan fuerte y que se aman mucho. ¿Verdad que sí? Así que realmente le agradezco al Señor estar en este lugar. Reciban un fuerte abrazo de la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto. Hay muchos hermanos que conozco aquí y que amo realmente, entrañablemente. Sin más, quisiera que abran sus Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 10, versículo 17. Yo estoy predicando hace cerca de un año en el Evangelio de Marcos, así que es muy fácil para mí, en un sentido, porque estoy familiarizado con el Evangelio, tomar este pasaje. Y le pregunté a su pastor hace unos minutos que qué tiempo yo podía predicar. Él me dijo, lo que quiera. Eso es peligroso, decírselo a un pastor. Yo no voy a abusar de ustedes, pero sí escuché una anécdota que alguien preguntó eso mismo y dijo, ¿cuánto puedo predicar? Lo que usted quiera, pero a las 12:30 se va todo el mundo del lugar. Yo no quiero que me hagan eso, por favor. Me hacen una ceñita. Este texto es muy conocido por todos los creyentes, pero posiblemente también es un pasaje que ha sido tomado de una manera muy superficial y no hemos, en muchos casos, realmente entendido el mensaje del mismo texto. Y sobre todo sé que hay personas que no conocen al Señor, y estoy hablando de aquellos que no tienen una relación personal con Jesucristo, que quieren saber acerca de cómo venir a Él. Yo creo que este pasaje es muy apropiado, y por eso lo he escogido para esta mañana. Y el título que le hemos puesto al sermón es la pregunta más importante de todas. Marcos 10, verso 17. Quisiera que se pongan de pie, por favor. Al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio de estar delante de tu pueblo en este lugar. Te rogamos que en su debilidad utilices a tu siervo, y que tu Santo Espíritu, que mora en la vida de cada uno de tus hijos, obre para edificación en esta mañana. Y te rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia de aquellos que no te conocen aún y vengan a tus pies. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Hermanos, amigos, hay preguntas
más importante que otras. Eso lo sabemos. Muchas veces a los niños les decimos, tú sí preguntas cosas que no tienen mucho sentido. No es lo mismo preguntar un esposo a su esposa, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? ¿Verdad? Que un soltero o una soltera preguntar, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? Que hay una diferencia entre estas preguntas. De hecho, hay preguntas que posiblemente en el momento que se hacen no tienen respuestas y van a ser respondidas más adelante. ¿Quién va a ganar el año que viene las próximas elecciones? Yo creo que no sabemos, pero hay una pregunta antes que esa, ¿verdad? ¿Va a ser modificada la Constitución? Quizás esa lo vamos a saber en los próximos días. Pero hay preguntas que son relevantes que no tienen respuestas hasta que no se produce el hecho. ¿Cuándo voy a morir? Nadie sabe el día en que vamos a morir, solamente nuestro Dios. A veces vemos personas que están, parece ser, en su lecho de muerte y como un moriviví se levantan. Y a veces hay personas que están completamente sanas y un día caen y decimos, pero estaba sano. Solamente el Señor sabe. En una ocasión, al Señor Jesucristo, que le hacían muchas preguntas, las personas valoraban el hecho de que Él enseñaba como quien tiene autoridad, le hicieron una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante o más grande de todos? Conocemos la respuesta. Significa que hay muchos mandamientos, hay uno, y el Señor Jesucristo respondió. Esa es una pregunta que puede ser clasificada como la más importante, pero lo es para alguien que por lo menos de una manera profesa estar en el camino. Y dice, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Sin embargo, el texto que tenemos delante de este joven que vino delante de Jesús, me parece a mí que es una pregunta aún más relevante, porque tiene que ver con el destino, lo que va a pasar después de esta vida. Y la pregunta de este joven es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y sería natural que fuese una pregunta de alguien que está buscando un camino que no ha hallado. Tal fue el caso de aquellos hombres que escucharon a Simón, ¿recuerdan? Después de la resurrección, estoy hablando de Hechos capítulo 2, y son confrontados con la palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué haremos? Hay alguien que está buscando y de verdad necesita información porque quiere abrazar la fe. Lamentablemente, este texto que tenemos delante muchas veces se utiliza para hablar hasta de finanzas, ¿verdad? De los mandamientos y hasta de qué manera nosotros debemos dar sacrificialmente para los pobres. Sin embargo, yo espero que nosotros veamos que en el sentido más profundo el interés de Jesús no era traer una enseñanza acerca de mayordomía, no era una enseñanza acerca de los mandamientos, y la clave está en el versículo 21. Allí mismo en Marcos capítulo 10, vamos a estar leyendo todo o tratando todo el pasaje. Una cosa te falta, le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y, ¿qué dice Jesús? Tendrás tesoro. Esa es la palabra clave en toda esta porción, tesoro en el cielo. Todos, ustedes y yo, buscamos algo. Hay una cosa que buscamos, todos queremos algo, y ese algo es solamente una cosa. Es la razón por la que ustedes viven, es la razón por la que cada uno se levanta en la mañana. Es eso que nosotros vemos delante, que pudiéramos decir que es la razón por la cual vivimos. La palabra de Dios le llama tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Recuerdo hace unos años que vi una de las películas del El Señor de los Anillos. Quizás algunos lo han visto aquí, ¿verdad? Bueno, es muy conocida. Y había un personaje allí que parece medio grotesco, caricaturesco. Sin embargo, nosotros podemos ver allí en ese personaje quizás un poco de cada uno de nosotros. Él quería ¿qué? El anillo. De hecho, aquellos que vieron la película o leyeron el libro sabrán que su condición vino precisamente por este afán de poseer este anillo. Y una de sus frases es la siguiente, Gollum se llamaba.
Lo queremos, lo necesitamos, debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado, sucios, rastreros, hobbits, malos, traidores, falsos. No, llorando, sufriendo. Y yo sé que en esta mañana hay personas que aman a Cristo, que Él es su especial tesoro. Sé además que hay personas que pueden asumir, sin embargo, que son cristianas por el simple hecho de creer que Dios existe, que Dios es bueno, de en algún momento de su vida tener un tipo de experiencia religiosa o algún tipo de práctica. Y también puede haber una que otra persona en este lugar a quien le es indiferente la fe y que quizás está en este lugar para complacer a alguien, o no sé con qué propósito. Y mi deseo en esta mañana es que cada uno de los presentes en verdad pueda responder a la luz de este episodio de la vida de Jesús la pregunta más importante de toda la vida. ¿Para qué o para quién está vivo? ¿Para quién vive? Y nosotros ¿cuál es tu tesoro? Y nosotros vamos a caminar juntos en esta historia. Es una historia, no es un cuento, no es una anécdota, no es una parábola, y la vamos a dividir en varias sesiones, pero vamos a caminar por el texto. Lo primero que se produce aquí, quiero que permanezcan en Marcos capítulo 10, es el encuentro de Jesús con este hombre. En la segunda parte del verso 17 dice, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Mira la manera como él vino. Marcos no nos da detalle ninguno de quién era esa persona. Vino uno corriendo. Pero bendito sea el Señor, que es una historia que está en cada uno de los evangelios sinópticos. En Mateo está, en Lucas también está. Y podemos tomar los pasajes paralelos para enriquecer la historia que tenemos por delante. Por ejemplo, Lucas, en el capítulo 18, donde narra esta historia, verso 18, dice que este hombre era un principal. ¿Recuerdan en algún momento dónde se utiliza esa palabra? En Juan, capítulo 3, dice que un principal vino a Jesús de noche. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Nicodemo. Estamos hablando de una persona respetada, una persona de autoridad, así que tiene poder, reputación. Y nos dice Mateo, entonces, en cambio, capítulo 19, verso 22, que tenía muchas posesiones. Así que nosotros estamos viendo un hombre con poder, autoridad, respetado, con muchas posesiones también. Era, además, joven y rico. Tenía muchachas solteras. Ese es un buen candidato, con autoridad, con dinero, joven y moral. Es alguien que quisiéramos quizás para nuestra hija. Así que estamos delante de este hombre. Él es quien llega a Jesús. Y vemos en el verso 17 que él llega. ¿Y de qué manera llegó? Al salir él, para seguir su camino, vino corriendo e hincado la rodilla delante de él. Jesús se iba. Él venía de una escena anterior, él caminaba hacia su próximo destino, pero este hombre tenía una urgencia y no iba a dejar que Jesús siguiera su camino sin él interceptarlo. Él tenía interés en ser atendido. Muchos vienen a Jesús porque en cierto sentido les importa la opinión de Jesús. Jesús tenía buena reputación en términos de conocimiento. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ellos decían, este sí es alguien que sabe, este sí es alguien a quien le podemos preguntar. Así que era muy común que vinieran personas y le hacían preguntas a Jesús. Incluso había muchas personas que escuchaban a Jesús de muy buena gana. Así que tenemos a este hombre, un principal, una persona prominente, llega con prisa debido a lo importante del caso, a lo importante de su pregunta. Y él se arrodilla. Hermanos, si esto es algo que no puede pasar
desapercibido, porque esto es una señal de alta honra. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque este individuo estaba acostumbrado a recibir honra, no a dar. Y Jesús no tenía ningún título oficial, humanamente hablando, y era rechazado por los que estaban en autoridad. Así que esto es relevante. Amados hermanos, y esto me pone a pensar en tantas personas que están dispuestas a hacer cosas por Jesús que pueden ser vistas como señales de que le están reconociendo como aquel que gobierna sus vidas, y no ser así. Si nosotros miramos de primera impresión o intención y evaluamos esto que hemos visto hasta ahora, estuviéramos diciendo: ese hombre ama a Cristo, ese hombre honra a Cristo, ese hombre es un siervo de Cristo. Y de seguro que ustedes y yo hubiéramos tenido una valoración diferente a la que tuvo Jesús, pero bendito Dios, Él es Dios y Él puede conocer lo que hay en el corazón de los hombres. Así que de esta manera llega este hombre y le hace la pregunta. Esto es lo segundo. El verso 17, su segunda parte dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta es una pregunta de propósito, porque tiene que ver con lo que sucede después que morimos. ¿Te has preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida? Después de luchar y luchar y afanar, ¿qué consigues? A veces hay una frase: trabajar tanto para estar cansado. Han oído, ¿verdad? No conseguí nada, paja solamente. ¿Para qué te afanas en la vida? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué sucede después de esta vida? Hay preguntas que son formuladas por todos los hombres, ¿sabían? No solamente por los creyentes o por aquellos que se acercan a Dios, todos. De hecho, todos los sistemas filosóficos y todas las religiones intentan responder esas preguntas que emanan del mismo corazón del hombre, que Dios puso eternidad allí. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está mal en este mundo? ¿Cómo se puede resolver lo que está mal? ¿Qué va a ocurrir después que muramos? Todos los hombres se hacen esta pregunta. Y él viene donde Jesús. De hecho, él era conocedor de las Escrituras. La mayoría de las personas que viven en nuestro país conoce algo de la palabra de Dios. Quizás tiene una Biblia abierta en la sala de su casa. Quizás en momentos de necesidad tienen un par de porciones, sobre todo salmos favoritos. Es un país eminentemente católico romano. Y este hombre también era religioso. La pregunta es buena. Pero hay algo en la manera que él formula la pregunta que es preocupante. Él no dice de qué manera se llega al cielo. ¿De qué manera puede alguien obtener la vida eterna? ¿Cuál fue la pregunta de él? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué bien yo debo hacer? Y es la manera en que todas las religiones y filosofías humanas responden la pregunta del destino de los hombres. Hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que ganar, hay una disciplina, hay rangos que debemos alcanzar, porque el ser humano no entiende otra fórmula que hay que hacer algo o hay que dar algo para obtener algo. Pero antes de desarrollar profundamente esa pregunta, vemos que Jesús lo que hace no es ir a la respuesta específicamente, sino que Él le hace una aclaración. Hay algo que debe ser quitado del camino para saber cuál es la respuesta que te voy a dar. Si notaron, y creo que todos lo hicieron, Él llamó a Jesús como Maestro bueno. Y eso no es simplemente algo que como decimos, se le chispoteó. No, Jesús no pasaría ese adjetivo por alto. Así que antes de responderle, Él le hace en cambio una pregunta. Verso 18. ¿Por qué tú me llamas bueno? ¿Por qué?
Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le dijo, no me llames bueno. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si hay solamente uno que es bueno y ese es Dios. Solo Dios puede ser llamado bueno. Solo Dios es bueno. Hermanos, y eso realmente me encanta. ¿Estaba diciendo Jesús que Él no era Dios? Es una lástima que vemos a algunas personas, sobre todo los llamados o mal llamados testigos de Jehová, tomar textos como esos para probar que Jesús no es Dios. Ese no es el punto aquí en lo absoluto. Hay muchos textos que nos prueban la divinidad del Señor Jesucristo. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy en la escuela dominical se estaba enseñando precisamente eso. En el Evangelio de Juan 10, verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Un texto muy conocido, Filipenses 2:6. Leo ahora en la Biblia de las Américas. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y el mismo Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios, Él es Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Quisieron matarlo en ese momento los judíos. Así que la pregunta es, ¿por qué Jesús respondió así? Y la respuesta es la siguiente. Porque la única manera aceptable para venir a Jesús es reconociendo quién es Él. Es la única manera. Algunos consideran a Jesús un maestro, algunos consideran a Jesús un elevado, un gurú, alguien de reputación, un gran hombre, hasta un revolucionario. Y es por eso que cuando se le acercó a aquella mujer y él le propuso darle agua, y la mujer le dijo, dame agua, él le dijo, toma el agua a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él daría agua viva. Más adelante dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y después le dice, búscame a tu marido antes de darte agua. ¿Recuerdan? En una ocasión, él se acerca a sus discípulos, le hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un profeta, Juan, Elías. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y allí, iluminado por el Espíritu Santo, Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De todas maneras, Jesús le hace esa pregunta. No hay una respuesta. Así que el Señor continúa hacia adelante con el hombre de nuestra historia. Y es como si Él dijera lo siguiente. Estoy especulando aquí lo que habría en el corazón de Jesús. Muy bien. Tú me has preguntado algo y yo te voy a responder. Pero tenemos dos caminos o dos maneras de tratar esto y ambas conducen al mismo lugar. Puedes venir considerándome bueno porque piensas que yo soy Dios, el Salvador, y simplemente rendirte a mí, o tú puedes chocar con los deberes de la ley y te vas a dar cuenta que cuando no puedes llegar a ese estándar, ¿a dónde vas a tener que ir? A mí, de todas maneras. Así que este hombre no le responde a Jesús y en el verso 19, el Señor Jesucristo lo pone enfrente de las demandas de la ley. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, etc. Y es interesante que la narración de Mateo, quien le pregunta cuáles son los mandamientos, es él. Jesús le dice simplemente en Mateo, obedece los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Es como si él dijera, dime, ¿cuáles son esos mandamientos que deben ser guardados? Jesús sabía que él iba a tender su propia red para ser atrapado. Muchacho, quédate callado. No, ¿cuáles son los mandamientos? Los hombres siempre quieren listas, hermanos. Siempre quieren que le hagan una lista, por supuesto, que esto es consistente con la pregunta que él hizo, ¿qué debo hacer?
Él quería que Jesús le hiciera una lista para él poner un checkpoint, un cotejo y decir, lo cumplí. Y sepan lo que pasa, una lista parece ser algo alcanzable, pero Jesús nunca dio listas. Nunca. En realidad, siempre Jesús proponía imposibles. Las demandas de Jesús eran imposibles para los hombres. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, ¿qué dice él? No es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 5:44, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Esto es imposible. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar, ¿qué debes hacer? Sácatelo. Si tu pie, córtatelo. Ese es el estándar de Jesús. Sin embargo, él procede, Jesús, y le da una lista de mandamientos para que aquel hombre evaluara. Nos lleva a lo quinto aquí. ¿Cuál es la respuesta de él ante la lista de mandamientos que Jesús le da? Versículo 20. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto, es el punto donde él quería llegar, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y quiero llamar la atención a dos detalles aquí. Lo primero que vemos aquí es que ese hombre tenía una fe tradicional. Parece ser que no hubo un momento en su vida en el que él se dio cuenta que era un pecador condenado, sin esperanza, lejos de las promesas, como dice el apóstol Pablo, y que en aquel momento él clamó a Dios buscando socorro y ayuda oportuna. No, desde mi juventud. Hay personas que se consideran creyentes y le preguntamos, ¿cuándo fue ese momento en tu vida en el que te convenciste de que estabas perdido, de que necesitabas de la gracia de Dios, que necesitabas un Salvador? Y esas personas dicen, no, de toda mi vida, yo he amado a Cristo toda mi vida, yo he sido creyente desde niño. Yo nací en una familia cristiana. Por lo regular esas personas están ciegas y no han conocido la gracia que les ha librado de la condenación, del pozo, de estar muertos en sus delitos y pecados. Y este joven cae en la categoría de esos creyentes. Pues lo que vemos en esta frase, en segundo lugar, que él estaba diciéndole a Jesús, Jesús, pasé la prueba. Realmente yo lo que quería ver, si tú reconocías que lo que ya yo había entendido acerca de mí estaba bien. Sin duda es que el Señor estaba delante de una persona con un alto concepto de moralidad. De seguro que este joven estaba por encima del promedio. Era alguien digno de loor en términos humanos por su moralidad. Pero cuando sobrevaloramos los logros, nos sentimos superiores. Y nuevamente Mateo registra una pregunta más que en ese punto este hombre hace. Es Mateo 19:20, donde este joven pregunta, ¿qué me hace falta? ¿Qué? Tiene que haber algo más. Eso es todo. Como cuando ponen a alguien a levantar pesas, ¿verdad? Y se cree muy fuerte y le pone eso. Eso era. ¿Dónde está ponle 2 más ahí? ¿Qué más falta? Y obviamente parece ser más una evidencia de su autoexaltación que de la disposición de querer conocer si había algo más que él podía hacer para obtener la vida eterna. Él tenía que lucir como alguien perfecto ante los ojos de Jesús. Y qué pena, porque ese tipo de persona falla por lo menos en 2 cosas. En primer lugar, no conocen de lo que es capaz su corazón. Realmente no conocen lo perverso de su propio corazón, del corazón humano. Pablo sabía que él era capaz de lo peor. David sabía que maldad había sido formado y que su pecado estaba siempre delante de él.
Pero en segundo lugar, este tipo de persona niega comprender la gran necesidad que tienen. Se ven como satisfechos. Hermanos, amigos, el hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Ningún esfuerzo es suficiente. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos las fuerzas que solamente Cristo puede dar. Él dice, incluso con relación a los creyentes, que separados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Un hombre que cae en esta categoría fue allí al templo a orar. Y Lucas 18, 11 en adelante dice que, miren su oración, te doy gracias, Dios. Oh, gracias por lo que me has dado. No, gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de lo que recibo, etc. Y es a ese tipo de hombres que el Señor Jesucristo en varias ocasiones se refiere diciendo que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, los que se creen sanos. Tú estás bien, sigue tu camino. Normalmente la evaluación de los hombres que hacen de sí mismos es favorable. Algunos dicen, bueno, yo ni mato ni robo. Han oído eso, ¿verdad? Muchas veces. Otros son más osados y dicen, yo he hecho algunas cosas malas, pero si paso balance en mi vida, yo no soy de lo peor, incluso soy mejor de muchos de aquellos que se llaman cristianos. Me parece que este hombre no vino buscando respuestas, sino que vino a ser aprobado por Jesús, y algunos vienen así a Dios, lamentablemente. ¿Creen que Jesús los necesita? ¿Creen que la iglesia los necesita? Y no saben que son unos necesitados y necesitan la gracia de Dios. En sexto lugar, vemos que Él llegó al punto que Jesús quería que llegara, y vemos aquí la demanda de Jesús. Verso 21, Jesús le dice a este hombre lo siguiente: una cosa te falta, una sola, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow, una sola cosa. No recuerdo una vez un anuncio que había hace como 10 años de un mecánico que le dieron un vehículo. El vehículo se desbarató, cayó, creo que fue en el mar, no recuerdo bien, y el dueño llama, está listo, le dice, falta un detallito, una sola cosa te falta, le dice Jesús. Y de nuevo, si miran ese versículo 21, la meta no es ser perfecto. ¿Cuál es la meta según ese texto? Dice, para que seas perfecto y tendrás tesoro en el cielo. La meta es el tesoro. De nuevo, ser perfecto es lo necesario para obtener el tesoro deseado. Y para eso le faltaba un pequeño detalle. Una sola cosa te falta, pero esa cosa lo es todo. Digamos que uno de los hermanos pudientes de esta iglesia me invita a que lo acompañe a ir a Colorado a esquiar. Yo no sé esquiar, pero me invita. Me dice, mira, te pago el pasaje, busca tu ropa, busca tu pasaporte, y lo tengo todo, y me voy, y está todo listo allá esperando. Y me dice, su visa está vencida. Un pequeño detalle, ¿verdad? Pero yo tengo todo lo demás. Ese detalle me impide llegar a mi destino. Esa persona, ese hombre, pensaba que el cielo se gana o se merece. Él no podía entender que los mandamientos fueron dados no con el propósito de que nosotros lo pudiéramos cumplir, sino para que entendiéramos que no podíamos cumplirlos. El verdadero alcance de los mandamientos es muy elevado. Oísteis que fue dicho a los antepasados, no matarás, dice Jesús en Mateo 5:25. Jesús dice, bueno, yo te voy a decir lo que es homicidio. Si alguna vez te has enojado con tu hermano, si alguna vez lo has insultado, si alguna vez lo has maldecido,
tú mereces el infierno. Eso es lo que dice Jesús. Aquí nadie ha cogido un pique con nadie, ¿verdad? Nunca. Ustedes han dicho, no cometerás adulterio, pero aquel que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio. ¿Nunca has hecho nada malo ni de pensamiento? ¿Alguna vez has deseado ahogar a tu jefe, algún político, algún conductor en la calle? ¿Qué le pide el Señor? El Señor solamente le da una muestra de cuán equivocado Él estaba. Da lo que tiene a los pobres y sígueme. Aquí no hay un llamado a la filantropía. Aquí no hay un llamado a la pobreza para poder seguir a Jesús. Simplemente la demanda, cualquiera que sea, y Jesús conocía ese corazón, fue demasiado para Él. ¿Por qué? Porque Él quería el cielo. Pero los placeres celestiales no eran su tesoro. Él quería la gloria, pero Él no estaba dispuesto a tomar la cruz que lleva a la gloria. Hermanos, y quiero llamar la atención sobre una pequeña frase que parece que pasé de largo, ¿verdad? El texto 21, el pasaje 21, comienza diciendo, entonces Jesús, mirándole, le amó. Wow, hermanos, ese texto es muy profundo. Lo es. A la luz de esta escena, de este pasaje, ¿este hombre se salvó? ¿Sí o no? No. Y dice que Jesús le amó. Jesús sabía lo que iba a suceder a partir de ese momento, pero le amó. La estaca en el corazón de aquel hombre fue clavada por amor. Lo que no hubiera sido amor es que el Señor Jesucristo en ese momento lo hubiera alabado y hubiera dicho, wow, tú eres un ejemplo para esta partida de pescadores que yo tengo aquí, que no terminan de aprender. Miren una vida realmente como debe ser vivida. Ese hombre hubiera muerto engañado. Jesús le clavó aquella estaca por amor. Jesús le había dado la oportunidad de oro, posiblemente, y no sabemos, la única en su vida. Y la ocasión para que él finalmente pudiera ver cómo realmente era su corazón. Y que desde entonces disfrutara de la verdadera felicidad y el tesoro que es Cristo. Él estaba dando esa oportunidad. Algunos reconocen lo que es su corazón más fácilmente. Sus pecados son tan evidentes que se arrastran porque saben que merecen la justa condenación y disfrutan de la gracia de Dios. Y tal fue el caso de la contraparte, de aquel hombre que oró consigo mismo y fue aquel recaudador de impuestos o publicano que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista, estoy en Lucas 18, Teresa, al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él no tenía nada que traer delante de Dios, y la respuesta de Jesús fue, ese hombre fue justificado y no aquel. En séptimo lugar, que continúa en el texto, verso 22, la decepción y la partida. Pero él, el joven, rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tener muchas posesiones es un impedimento para venir a Jesús. Eso es lo que dice ese texto. Vamos a ver eso más adelante. El punto aquí es que algo se interponía entre Cristo y él. Y realmente era el amor a esas posesiones. Lo que esas posesiones y esas riquezas significaban para él. Lo que era realmente ese hombre, debajo de esa apariencia de religiosidad, moral, era que él era un idólatra. Así que él no cumplía en realidad ni el primer gran mandamiento, ni el segundo.
amar a Dios sobre todas las cosas. Él no lo hacía. Este hombre no era lo suficientemente sensible tampoco a las carencias de otros, de los que no tenían nada, por lo que no cumplía tampoco el mandamiento que es semejante al primero, amar a su prójimo como a ti mismo. Y es verdad que el Señor no nos pide repartir nuestras riquezas y posesiones, pero si por amor a esas cosas perdemos el reino, Él va a quitar de nosotros o nos va a pedir todo aquello que se interponga entre Él y nosotros. Todo aquello que amamos más que Él es un estorbo. Solamente cuando quitamos esto podemos entonces abrazar a Jesús. ¿Cómo se fue Él? Se fue triste, llegó como eufórico y se fue apagado. Eso ocurre muchas veces en el estadio, ¿verdad? Cuando pierde el equipo de pelota. Llegamos con la gorra del color, con la bandera del color, la camiseta del color, y llegamos, somos los campeones, y al final nos damos fácilmente cuenta qué equipo ganó y cuál perdió. ¿Y cuál es la conclusión? Versículos 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo a su asombro, volvió a decirle, 2 veces lo dice: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que... hay una ligera variación aquí, a los que confían en la riqueza. La palabra clave, ¿cuál es? Confiar. ¿Oyeron? Esa es la palabra clave. ¿En qué confías? ¿Qué es aquello que te da seguridad? Los que confían en la riqueza. Qué interesante que en esta versión de Marcos Jesús repite su conclusión. La primera vez dice que es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. La segunda vez dice que el problema realmente es si ponemos nuestra confianza en la riqueza. ¿Saben por qué? Porque aquello en lo que confiamos es lo que nos da seguridad. Y ese es el lamento que hay detrás de las palabras de Jesús. En el caso de ese hombre, era su dinero, le proporcionaba bastante estabilidad. Dios no era aquel a quien acudir cada día para obtener comida, para obtener el oportuno socorro. La religión era más bien aquello que complementaba una vida ya envidiable. Aquellos que conocen la historia de George Mueller, por ejemplo, que levantó muchos niños, mucho más allá de los recursos que tenían. No fue 1 ni 2 veces las ocasiones en las cuales estaban los niños y él no sabía lo que le iba a dar de comer. Y hay una anécdota, no sé si es real, donde él ora por los alimentos y cuando termina de orar, no sé si alguno han oído esa historia, llegó el lechero que se le había botado, dice, y después llegó el panadero, mira, este pan sobró, ¿no? Y cuenta tantas historias. ¿En quién estaba su seguridad? En Dios. Pero este hombre tenía una vida segura. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos un seguro médico, ¿cómo nos sentimos? Que nos cubra la cobertura del seguro. Y estamos, amados hermanos, si el Señor nos envía una enfermedad catastrófica, no hay seguro que aguante. Hay personas que tienen millones y millones y se le va todo y finalmente mueren. Y hay personas que no tienen un centavo y confían en el Señor y han visto milagrosamente cómo el Señor suple. Y el cristianismo no es una garantía, hermanos, de que vamos a obtener esas cosas. Pero el corazón confiado en Dios está quieto, porque sabe que su provisión y su confianza viene de Dios. Algunos tienen vidas con cierta moralidad, familias estables, sus problemas resueltos, una cuota de filantropía, una vida social activa, y solo necesitan algo más que la religión les puede ofrecer para complementar esa vida perfecta. ¿Confías tú en Dios siempre?
¿O solo clamas a Él cuando no has podido resolver por los medios que te hacían sentir que todo estaba bajo tu control? ¿Sabes cómo puedes saber qué tanto dependes de algo? ¿Qué tan desesperado te ves cuando no tienes ese algo? Me da pena muchas veces creyentes, y espero que no sea el caso, y no es porque conozca a ninguno, que han vivido una vida confiados y alabando al Señor porque han tenido un buen empleo. Un día lo botan del empleo y su vida se cae y se desmorona. ¿Quién les garantizó el empleo? El Señor. ¿Quién permitió que no tuvieran empleo? El Señor. ¿Quién los va a sostener y le dará un nuevo empleo? El Señor. No dependemos de los hombres. Maldito el que confía en hombres. Ellos confían en caballos, en jinetes, y nosotros en nuestro Dios. Noveno lugar, el tesoro alcanzado. Qué bueno que las historias en la palabra de Dios pueden tener un final feliz. Y siempre lo tienen para los hijos de Dios. Verso 26. Los discípulos ya se habían asombrado y ahora se asombraron mucho más diciendo entre sí, bueno, ese bueno es como dominicano ahí, ¿verdad? No está en el texto. Bueno, ¿quién entonces? ¿Quién puede ser salvo? Esta historia inició con una pregunta de parte de este hombre. Y esta historia termina con una pregunta de los discípulos. La pregunta de él es, ¿cómo obtener el cielo? Y la de los discípulos es la misma pregunta. ¿Quién puede ser salvo entonces? Estamos en el mismo lugar que comenzamos. Se hizo una pregunta, hemos pasado todo esto y al final la pregunta no ha sido respondida, es lo que ellos están diciendo. Ahora esto está más complicado. ¿Cómo se puede obtener el cielo? Y parece que los discípulos en un sentido están atrapados en el mismo tipo de evaluación que lleva a los hombres a darse cuenta que no hay manera de satisfacer las demandas de Dios. Ellos entendieron esa parte. Ellos lo entendieron. Porque ellos no preguntaron, ¿y cómo los ricos van a ser salvos entonces? Fue esa la pregunta. ¿Quién? Ellos sabían que no se estaba hablando de dinero en este caso. En otras palabras, es imposible. Y si tú estás en este lugar y tu confianza de obtener la salvación y la vida eterna es por algo que hay en ti, algo que hayas hecho, no lo has obtenido porque es imposible. Esa es la conclusión a la que debemos llegar. Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos a ellos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Alabado sea el Señor. Finalmente, aquí está la clave de todo, hermanos. Los tesoros celestiales solo pueden ser adquiridos cuando Dios obra en el corazón del hombre. Y esa es la gran noticia de este pasaje, amigo presente. Hay esperanza en nuestro Dios. Hay esperanza en Él. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que tú tienes en este momento en tu corazón, aquello que te atormenta, aquello que tú crees que te impide alcanzar a Dios, eso no lo impide. No porque tú lo puedas alcanzar, no porque con un poco de esfuerzo tú vas a quitar y remover eso de ti, sino porque no hay imposible para Dios. A veces hay personas que dicen, es que yo no vengo a Cristo, yo no me convierto, yo no me hago evangélico porque yo fumo. O porque yo tengo ciertos negocios ahí que tengo que resolver. Cuando yo resuelva eso, entonces yo me convierto. No es así. Lo peor que te puede ocurrir es que tú resuelvas todas esas cosas y te creas como este hombre y venga a Jesús, inscríbeme, que ya estoy listo. Vas a ser desechado porque no has resuelto nada. Porque el reino de los cielos está lleno de hombres, de mujeres y jóvenes que se cansaron de hacer un esfuerzo y vienen a Cristo para que sea Él que tome control de sus vidas. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esto no es una obra que yo comienzo y Jesús termina. Esto no son como las becas, que tú primero tienes que sacar buenas calificaciones para que puedas aplicar a una beca. No, no es eso. Mientras peores calificaciones, mejor para Cristo. Por eso Él le dijo a los fariseos
que las rameras y los publicanos iban primero que ellos al reino de los cielos. Los hijos de Dios no son los que más cumplen los mandamientos. Son hombres y mujeres que, conscientes de sus pecados, vienen a Cristo clamando por su ayuda. Él los recibe y los salva y tiene una relación plena con ellos, porque ellos lo reconocen como su único y gran tesoro. ¿Quieren vivir para agradarlo? Por supuesto, pero por amor a Él, porque hay una nueva naturaleza en ellos y ya aborrecen aquellas cosas que antes amaban, pero no para ganar nada. Ya todo lo tenemos. Y eso es lo único que debemos saber. Con todas nuestras insuficiencias y carencias, temores y vergüenza de lo que somos, y decirle a Cristo como aquel himno: tal como soy, yo vengo delante de ti, Señor, cámbiame. Y dejemos que Él haga la obra. Es lo único que debes hacer en esta mañana. Y por eso tantos dicen que Jesucristo no es una religión, es una relación. Es verdad que es una palabra que suena bonito, pero es una relación con Cristo porque lo amamos. El reino de los cielos es un hombre que halló una finca, una propiedad, y halló en él un gran tesoro, lo tapó y vendió todo lo que tenía, no porque le pesaba, no con pesar, sino porque entendía que eso valía más que aquello. Es como un vendedor de perlas. Esto está en Mateo capítulo 13, que halló una tan preciosa que vendió todo lo que tenía para adquirirla. Eso es Cristo. Si estás en la religión, si estás en la fe, porque entiendes que tienes una vida moral, si estás en la iglesia y entiendes que levantarte en esta mañana, cada mañana te pesa, pero lo haces y cumples y haces esto y haces aquello y bueno, yo vivo una... No, la pregunta es: ¿amas a Cristo? ¿Él es tu tesoro? Todo lo demás es basura, como dijo el apóstol Pablo. Bueno, pero que yo tengo luchas. Sí, esas luchas se entienden porque hay una doble naturaleza en nosotros. Pero en el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser espiritual, anhelamos las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Quisiera concluir con una anécdota que me permitan en esta mañana. Estaba un anciano en un salón donde había un gran declamador. Todo el mundo lo conocía y lo estaban allí alabando, y él dijo en un momento: quisieran que le declame un poema. Y hubo este anciano que estaba allí al final y con su voz temblorosa le dice el Salmo 23. Este hombre se extrañó de que alguien le pidiera una porción de la Biblia, pero ya que él era un gran artista, declamador, llenó sus pulmones y a gran voz comenzó a recitar este salmo de una manera impresionante, con los matices, elevaba la voz y llevaba a las personas allí a aquel prado verde. Al final todo el mundo se puso de pies y aplaudió. Cuando el público se sentó, aquel hombre arrogante además señaló al anciano que estaba en el salón y le dijo: usted, señor, que me pidió que declame, venga usted y declámelo usted. Nunca este hombre pensó que le iban a imponer tal reto, pero lentamente se acercó, vino delante, por supuesto que no era un declamador y su voz ya estaba gastada, y comenzó a recitar el salmo con su voz temblorosa. Quizás se oía poco en el salón, no tenía ese brillo, pero cuando terminó, nadie aplaudió, todos estaban llorando. Y esto impactó el corazón del gran declamador, que no pudo hacer otra cosa sino que venir al frente y decir: ¿saben qué es lo que pasa? Que yo conozco el salmo, pero él conoce al pastor del salmo. Y esa es la diferencia de conocer la fe en Cristo, la Biblia o la iglesia, por las cosas que hacemos. A quien debemos conocer es a Cristo,
que Él sea tu tesoro en esta mañana y habrá fiesta en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque ese es el Evangelio. Reconocer lo miserable que somos y mirar a Jesús como lo más preciado en esta vida y la venidera. El cielo no sería cielo sin Jesús. Y el cielo es disfrutar de Él para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y aquel que no ama esos deleites tiene un corazón cuyos ojos espirituales no han sido abiertos para ver la belleza de Jesús. Y yo te ruego por tus hijos en este lugar, si están tibios algunos y han perdido ese apetito por Jesús, su palabra, su pueblo, te ruego, Señor, que vengan a ti en esta mañana y renueven votos contigo. Y que te clamen a ti, como aquel hombre: aumenta mi fe, dame apetito espiritual, ayúdame a ver a Cristo como el gran tesoro. Y te ruego por aquellos, oh Señor, que no han gustado de la salvación, que hoy puedan disfrutar del mejor y único manjar que puede satisfacer nuestras almas, y que salgan de este lugar diciendo a otros: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.